reforma de constitución, queremos una nueva constitución, porque si nosotros cambiamos, si cambiamos el artículo 63 nada más, nos vamos a dar cuenta que está amarrado con el artículo 64 y el 65 y el 66 y todos los artículos. Por eso es que tenemos que hacer una nueva constitución. Es mala porque estimula el individualismo, negando las leyes que tienen sometido en el atraso a la mayoría de nuestro pueblo. Estimula el carácter mercantil del hombre en la salud y la educación. Ya no son un derecho, sino un servicio comercial, según esta Constitución, al igual que el agua. También estimula la privatización de todas nuestras instituciones del Estado, y quieren privatizar ahora Sedapal porque ya lo han puesto en proinversión. Estimula también el entreguismo de todos nuestros recursos naturales, y es por eso que el Perú está cuadriculado porque han concesionado cada metro cuadrado. Esa es la Constitución actual, e inclusive impide, según el artículo 63, que se revise o se anule cualquier contrato que haya firmado Fujimori, Toledo, Alan u Ollanta. Por eso es que necesitamos una nueva asamblea constituyente que se tire abajo esta actual constitución. ¡Cambio de constitución! ¡Cerró un presidente! ¡Cambio de constitución! ¡Cerró un presidente! ¡Cambio de constitución! Esta constitución ha permitido de que las comunidades le quiten su propiedad en el subsuelo. Esta constitución ha permitido que se criminalice la protesta del pueblo. Esta constitución ha permitido que vendan todos nuestros recursos naturales. Esta constitución ha permitido que no podamos revisar ningún tratado de libre comercio, ninguna concesión de carretera, de puertos, de cielos, de corredores aéreos y otros más. Por eso es que tenemos que cambiar el modelo que sustenta esta constitución. Pero ¿qué queremos ahora? ¿Cómo vamos a hacerlo? El día que lleguemos a la presidencia, inmediatamente se va a convocar a un referéndum con una sola pregunta. Esa pregunta va a ser la siguiente: ¿está usted de acuerdo o no en que se convoque a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución política del Perú? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Cerró un presidente! ¡Cerró un presidente! ¡Cerró un presidente! ¡Cerró un presidente! Una vez que el pueblo haya votado mayoritaria y arrolladoramente y que diga sí hay que hacer una nueva constituyente, haremos un reglamento para convocar esa asamblea. ¿Y cómo se va a convocar la asamblea? Vamos a hacer de que cada organización del pueblo tenga sus constituyentes, y no solamente los partidos políticos. Así, el sector agrario en un congreso elegirá sus constituyentes, el magisterio en un congreso elegirá sus constituyentes, los de la salud elegirán sus constituyentes, los transportistas elegirán sus constituyentes, y los partidos también, y los ricos, que son pocos, también que manden sus constituyentes para hacer esta constitución en mayoría del pueblo. Espíritu debe tener la nueva constitución. ¿Qué es lo que no puede faltar en la nueva constitución? En primer lugar, debemos pasar de un Estado uninacional al Estado plurinacional, porque el Perú es un conjunto de naciones que no lo han reconocido como tal. Perú, presidente, debemos pasar del Estado regulado por el mercado a un Estado que
regule el mercado. Debemos pasar del Estado primario exportador al Estado industrializador. Debemos pasar del Estado centralista al Estado descentralizado y federalizado. Debemos pasar del Estado que crece en dependencia solamente de demanda externa a un Estado que atienda su demanda interna y fortalezca sus mercados internos. Debemos pasar de un Estado privatista a un Estado que nacionalice todos nuestros recursos naturales y todos nuestros servicios. Esa es la Constitución que queremos, y tras esos parámetros se deben redactar todos los capítulos, y vamos a hacer que a las comunidades le devuelvan su propiedad del subsuelo. Vamos a hacer que la consulta de los pueblos tenga un carácter vinculante. Vamos a hacer que a nuestros jóvenes no los exploten las AFPs chilenas administrando sus pensiones. La derecha va a empezar una campaña por sus medios de comunicación y van a decir: ¿pero qué cosa está planteando ese señor? ¿Qué plantea Perú Libertario si la nacionalización ha fracasado hace tiempo y ya lo han intentado? Y si dicen ellos, hay que responderle de la siguiente manera: si la nacionalización ha fracasado, quiero que nos diga cuál es el éxito de la privatización. Los 2.700.000 analfabetos que tiene el Perú, el 80% de anemia en Puno, el 80% de desnutrición de nuestros niños, la explotación de nuestros jóvenes por las AFPs chilenas, las tiendas de Saga Totus que han liquidado nuestros mercados del pueblo, el bombardeo a todos los mineros informales, la masacre a los campesinos en Tía María, en Espinar, en Bala. Ese es el éxito de la privatización. No, bombardeo a todos los mineros informales, la masacre a los campesinos en Tía María, en Espinar, en Bala. Ese es el éxito de la privatización. No, por eso es que tenemos que hacer un cambio con espíritu, pero ese cambio no lo voy a poder hacer solo si es que no estamos ensamblados con el pueblo. Y cuando tomemos una medida radical que cambie el país, necesito que el pueblo inunde las calles, inunde los barrios, inunde las plazas, defendiendo las medidas de un gobierno revolucionario. ¡Sermón presidente! ¡Sermón presidente! ¡Sermón presidente!